Shalom, shalom, mis amados. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento, que bendice, que eleva, que fortalece la vida de todos sea sobre todos ustedes. Amén y amén. Bueno, pues estamos en Mattai 24, paso 45 y dice así. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual el Adón puso sobre su servidumbre, para que les dé el alimento asignado a su tiempo? Bendecido aquel siervo a quien, llegado sus Adón, lo halle haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Adón tarda, y comenzara a golpear a sus consiervos y se dedicara a vivir comiendo y bebiendo como los borrachos, vendrá el Adón de aquel siervo en día que no imagina y a la hora que no puede ser anticipada, y lo cortará en dos y le asignará su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de los dientes. Bien, pues, mis amados, nuestro Santo Maestro, en sus enseñanzas, en aquellos tiempos, cuando fue manifestado, dejó muy claro algo. El hombre ha sido llamado a servir al Eterno, y especialmente Israel. Israel que conoce la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de que hay un solo Dios, un creador, un sustentador de todo lo que hay y que existe. Y que por lo tanto, en ese reconocer, en ese entender, nosotros tenemos que servir a nuestro Elohim. Por lo tanto, mis amados, cada uno de nosotros debemos reflexionar mucho debemos reflexionar al respecto de esta gran responsabilidad que el Eterno nos ha dado, y en este caso, el de servir. Muchos siervos dentro de Cajal Israel, grandes siervos del Eterno, han servido al Eterno a través de los siglos. Y empezando desde Abraham a Javino, que es precisamente el semillero, el iniciador de una nación tan extraordinaria como lo es Israel, y que al final del día también fue y es padre de todos los gentiles que llegaron, que abandonaron la idolatría y el paganismo, y que por esa fe que él tuvo, proveyó la apertura para que todo hombre y mujer en un determinado momento que se vuelva de la iniquidad, de la maldad, que se vuelva de la idolatría y del paganismo al Dios uno y único, y agrade a Dios con su fe, es decir, que crea en Él y que lo obedezca. Entonces entre en un pacto tan extraordinario como el Eterno nos ha dado y nos ha participado. Bendito sea su nombre. Y por tal motivo, esta servidumbre, este servicio, como fue también para el caso de nuestro pueblo Israel, y citando las palabras de nuestro Elohim, cuando le dijo por medio de Moshe a Paró, deja salir a mi hijo para que me sirva. Deja salir a mi hijo primogénito para que me sirva. Y detonando, más bien denotando nuevamente ese aspecto tan importante que el pueblo de Israel habría de llevar a cabo. Es decir, habría de servir al Eterno. La razón de la libertad que el Eterno nos da es para que todos y cada uno de nosotros le podamos servir. Esa es la razón. Y bendito sea el Eterno porque nos da la libertad de vivir en la ignominia, de la oscuridad, de las tinieblas, del pecado, de la maldad y en el cual vivíamos, para que ahora le podamos servir fiel y justamente a nuestro Dios. Hay cosas que tenemos que librar, desde luego. Por eso es que nuestro Santo Maestro habla de los siervos buenos y de los siervos malos. ¿Por qué? Porque, pues, desde luego, va a haber quien va a descuidar, va a haber quien no va a ver como este privilegio que se tiene y va a tomar en poco el servicio al Eterno. Y por eso dice, ¿quién es el siervo fiel? ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Fiel que está constante, que no abandona su servicio al Eterno, que siempre está ahí pensando en que tiene que hacer, que realizar,
porque ciertamente la Torá es de alguna manera el instructivo que nos ha dejado el Eterno para que nosotros vivamos de la manera justa y adecuada y podamos servirle. ¿Cómo le servimos? Viviendo los mandamientos, observando todos y cada uno de los lineamientos, en este caso los halajot, que nos instruyen de cómo llevar a cabo los mandamientos. Y si nosotros nos apegamos a todo ello, si nosotros vivimos de esta manera, entonces le estamos sirviendo bien. Le estamos sirviendo bien porque estamos guardando los mandamientos, no como nosotros queremos, sino como realmente debiéramos hacerlo y ahí lo debemos hacer. Por tal, mis amados, nuestro Santo Maestro habla de la fidelidad del siervo y también de la prudencia del siervo, porque son dos características importantes dentro de nuestro servicio. Sí, la fidelidad que habla de la constancia, de una constancia y de algo que solamente se puede vivir cuando se tiene convicción. ¿Y qué es convicción? Estar convencido. Estar convencido. Si tú estás convencido de que existe un Dios y que nosotros somos su pueblo y que este pueblo existe para servirlo, entonces le vas a servir. ¿Por qué? Porque hay esa convicción en tu vida. Esa convicción produce en tu vida fidelidad, lealtad, permanencia y consecuentemente también la prudencia. ¿Por qué? Pues una de las cosas que siempre va a haber es que va a haber circunstancias, situaciones que nos quieran desviar del servicio del Eterno, tomar en poco el servicio del Eterno, olvidarnos del servicio del Eterno, y por eso se dice que prudente. ¿Por qué? Porque dice acá de este siervo que viendo que su Adón tardaba, pues empezó a vivir como se le dio mejor la vida, es decir, maltratando a los demás, haciendo y deshaciendo, gastándose lo que no debía gastarse, y vaya, haciendo despilfarro de los bienes de su Señor, en lugar de que sirviera, en lugar de que atendiera su servicio a todos los demás, porque dice que a estos siervos los puso sobre su casa, y de alguna manera nos ha puesto el Eterno a cada uno, hombre o mujer, nos ha puesto sobre su casa. Y hay cosas en este sentido de que debemos entender que se aplica de una manera extraordinaria a todos. No es que necesariamente porque se tenga que ser líder de una comunidad para decir, sí, yo soy líder o siervo en esa casa. No, de alguna manera, si tienes una familia, tú eres servidor de ella y tú sirves a Hashem y tú debes servirle a Hashem ministrando y administrando los recursos, los medios, los hijos, la vida, tu mente, tu corazón, tu cuerpo, todo lo que el Eterno te ha dado material, económica, financieramente, tenemos que administrarlo correctamente. Y esa es la forma en que nosotros debemos servirle al Eterno, porque todo, absolutamente todo lo que existe requiere de un servicio, requiere de una administración, y por eso el Eterno nos ha llamado, nos ha dado lo que nos haya dado, nos ha dado una mujer, nos ha dado un esposo, nos ha dado hijitos, bendito sea el Eterno, nos ha dado nietos, bendito sea Hashem, y hoy tenemos la responsabilidad de administrar, de aconsejar, de enseñar, de instruir, de ayudar, de apoyar, de socorrer, de extender la mano, de vivir, y ahora ya sabes cómo hacerlo. Antes no sabías cómo educar a los hijos, ahora estás aprendiendo a vivir de una manera extraordinaria, y por lo tanto, mis amados, debemos ser siervos fieles y prudentes, prudentes, no descuidarnos, prudentes para tener cuidado de cómo hacemos, cómo llevamos a cabo nuestro servicio a Hashem. Y esto es bien importante, porque si nosotros no tenemos esa prudencia en nuestra vida, si nosotros no nos detenemos, no pensamos, no
reflexionamos en las formas en que estamos viviendo, cómo le estamos sirviendo al Eterno, pues entonces va a ser un servicio inadecuado al Eterno. Y por eso nuestro Santo Maestro nos habla de un siervo fiel y prudente. Y esto es algo muy importante. Bueno, dentro de los siervos del Eterno hay mucha gente que fue prudente, muy prudente. Y si puedo citar de ellos algunos, por ejemplo, Moshe fue prudente, un hombre muy prudente. No, a la primera de cambio el Eterno le dijo, arrímate porque voy a destruir este pueblo. ¿Y qué dijo Moshe? No, y intercedió. ¿Por qué? Porque era un hombre prudente, porque no un hombre que se dejaba dejar llevar por las emociones, sino era un hombre que pesaba y sopesaba el valor de la gente, que entendía esto. ¿Y qué decir de Abraham? Abraham era un hombre prudente también, porque siempre estaba dispuesto a hablarle a la gente de su Dios y hacerle entender la diferencia que había entre la idolatría y el servir al Dios uno y único. Y esto habla de la prudencia que tenía, porque para todos se requiere prudencia. ¿Y qué decir de aquellos hombres como Eliyahu Anabí o como Isaías, los profetas, que fueron gente muy prudente en toda su manera de vivir? Sí, había arrojo en la vida de muchos, como fue en el caso de Rav Shaul. Era un hombre muy arrojado, pero también era prudente. ¿Y qué decir de Kefa o de los demás? Ciertamente hay un distintivo muy importante. Y te voy a decir, en el caso de Kefa, pues al principio no era nada prudente. Y al contrario, él primero disparaba y luego veía a quién le había dado. Y eso es falta de prudencia. Pero sin embargo, fue un hombre que maduró. Y es un ejemplo muy interesante de la falta de prudencia, pero que al final del día se puede obtener esa prudencia. Y eso fue lo que pasó con Kefa. Recordemos que para todo él hablaba y decía y esto y aquello, y era su manera de ser, pero tenía que aprender la prudencia y la aprendió. Bendito sea el Eterno. Y así muchos de nosotros hemos sido muy imprudentes en muchas cosas, en muchos aspectos de nuestra vida. A veces se nos ha hecho fácil hacer las cosas y después nos lamentamos porque no fuimos prudentes, porque no valoramos. Y hay un midrash donde nuestro Santo Maestro habla de esto y nos dice que antes de que tú salgas a la guerra, decía, antes de que un rey salga a la guerra, contra quien viene contra ti, contra 5,000, pues primeramente piensa lo que tú tienes 500. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que uno debe aprender a valorar de una manera importante las cosas, las circunstancias, las situaciones, y esto tiene que ver cómo actuamos. La prudencia tiene que ver cómo actuamos, de qué manera actuamos. Entonces, tenemos que ser prudentes, mis amados. Tenemos que ser hombres que saben evaluar las circunstancias de la vida y que saben actuar. Eso es la prudencia. Que el Eterno te haga un hombre prudente y fiel para el servicio del Eterno. Shalom, shalom.